No estamos aquí para que la vida nos pase, sino para responderle a la vida. Bienvenidos a Pulso Existencial, un espacio para dejar de sobrevivir y empezar a existir. ¿Qué tal? Mi nombre es Amurabi y mi sentido del momento es acompañarte a encontrar ese para qué que le da peso a tu semana. Y yo soy Lucero, convencida de que incluso en el vacío más profundo siempre hay una semilla de sentido esperando ser descubierta. Muy bien, Lucero, gracias por estar aquí, gracias a nuestros youtubers escuchas. Y bueno, pues hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada especial. Como les decía en el episodio pasado, íbamos a hacer un giro al programa y bueno, justo hoy empezamos en ese giro que seguramente les va a resultar muy interesante. Bueno, pues bienvenida Natalia. Tiene un apellido más difícil que mi nombre. Entonces se me dificulta mucho tu apellido. Ahorita ya te vas a presentar, Natalia. Simplemente quiero decirles que, bueno, pues Natalia y yo nos conocimos ahora en junio, acá en el Congreso de Psicoterapia Existencial. Y bueno, pues fue una persona que me ayudó mucho en algunas cuestiones técnicas que tuve para exponer un cartel y algunas otras cosas. Y bueno, pues la verdad es que creo que hicimos un poco de sintonía y después seguimos en contacto y afortunadamente ella aceptó la invitación mía y de Lucero para acompañarnos en este programa. Entonces, pues bienvenida Natalia, ¿quieres compartirnos un poquito de ti? Y muchas gracias por estar acá. Y pues muchas gracias por invitarme. Sí, es un placer unirse a ese programa porque desde chiquita yo amaba hablar sobre humanidad y esos pensamientos sobre nuestra vida, pero la vida en mi juventud era trabajar, 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 entonces la gente no tuvo tiempo o energía a hablar sobre esos temas. Y sí, mi nombre es Natalia Hudakonenko. Si quieren adivinar cómo escribirlo correcto, lo pueden poner en comentarios. Y yo uno aquí de Arizona. Aquí tengo mi práctica privada, chiquita por el momento, porque obtuvo aquí mi maestría en psicoterapia y existencialismo es algo que ah, me guía para buscar mi sentido en mi vida y en cada etapa lo uso en unas formas diferentes. Entonces sigo explorando, sigo siendo súper interesada, por eso estoy muy agradecida por esta oportunidad. Muy bien, pues una vez más, gracias Natalia por estar acá. Les comparto, Natalia, recuérdame bien, tú naciste en Rusia, viviste un tiempo en México y ahora vives en Arizona, ¿es correcto? Así es. Y existencialismo en tres de esas partes de vidas a mí me tocó en formas bastante diferentes. Ujú. Sí. Bueno, pues seguramente nos estarás compartiendo cosas muy interesantes. Y bueno, pues como ya teníamos programado, ¿verdad? Que Natalia se uniera desde un principio de abrir esta temporada. Y así elegimos organizarnos, que se uniera después de que presentáramos a los filósofos griegos, a los filósofos de la antigüedad, pues brevemente vamos a hacer un resumen de eso. Y más que un resumen, Lucero, pues sería la parte de como qué idea se nos queda más a nosotros, que queremos como simplemente ahorita mencionarla, decir que nos deja. No sé, Lucero, tú si tienes algún filósofo, alguna idea, alguna metáfora que nos enseñaron estos filósofos que a ti te represente algo y que simplemente lo quieras retomar para traer a este episodio y que vamos a partir algunas otras cuestiones desde ahí. Pues para mí, Sócrates, como que su idea de yo solo sé que no sé, que no sé nada y de su diálogo, de desmenuzar como que cualquier noción, como hasta sus partes más básicas, a mí me parece que, a pesar de que él lo hacía como que desde el punto de vista filosófico, es también como que la primera muestra de psicoterapia, ¿no? Y entonces a mí también me gusta como que terapeutas que tienen esa aproximación a sus pacientes, de decir, de llegar como que con la humildad de decir, el paciente es el experto en su problemática, ¿no? Y yo estoy solo aquí como para ayudar a darle como que una
como que una óptica distinta, un punto de vista diferente, porque puedo ser un poco más objetivo, puedo ver como que la, la idea como más de lejos, como Ujú. una imagen más grande, pero en realidad el experto es el paciente o la paciente y cómo poder llegar como que al punto real, ¿no? Porque muchas veces un paciente llega como con una queja muy general, como muy generalizada, como muy, vengo porque me siento mal, vengo porque no estoy, no sé, satisfecho, cosas así, que entonces es con base en preguntas que se va como que reduciendo y encontrar verdaderamente, como nos decía María Elena en supervisión, qué le duele al paciente. ¿No? A veces es así como que llega el paciente diciendo, me duele todo. A ver, no, espera, ¿qué le duele, no? Y es así como con muchas preguntas, que es básicamente como tener un diálogo socrático Ujú. directamente con, con el cliente, el consultante, el paciente, como prefieren llamarle. Claro. Gracias, Lucero. Eh, Natalia, sé que tú también vas a querer compartir algo más adelante respecto a Rusia, pero específicamente de estos filósofos, ¿tú te quedas con alguna idea o quieres resaltar algo aquí para que sigas tú, luego yo y luego entramos a esta otra parte que tú comentabas? Pues no, en general, viendo su temporada, a mí me puso esa curiosidad, ¿qué es lo que tenían adentro esas personas? O sea, ¿qué tipo de curiosidad? ¿Qué quiere resolver? ¿Por qué estaban practicando, ¿no? Esa manera de pensar y buscar respuestas? O sea, me fascina este estilo de vida, no sé, estilo de estos humanos. ¿Por qué a ellos y cómo vivieron en su contexto? Para ser filósofos, ¿no? Y tuvieron un objetivo que querían realizar con esto. O lo usaban por su vida propia o no. Eso me fascinaba mucho mientras que escuchaba su temporada segunda. Ujú. Ok. Gracias, Natalia. Ahorita entonces vamos justo a ese punto, pero a mí sí me gustaría compartir un par de cosas aquí. Bueno, primero que la verdad se me hizo muy difícil como elegir solo una idea, ¿sí? E igual coincido contigo, Lucero, ¿no? Sócrates, tanto esta parte de la humildad, a mí me deja mucho, bueno, yo le llamo humildad como el reconocer que no sé mucho, ¿no? Porque cuando vas aprendiendo, te vas dando cuenta por fin cuánto desconoces, ¿no? Pero hasta que lo vas Ujú. viviendo, hasta que vas teniendo las experiencias, sin eso pareciera que sabemos muchas cosas, ¿no? Y a mí me gusta mucho este ejemplo, es como ahora que estuvo el Mundial, como aficionados, no, pues se ve bien fácil, ¿verdad? No, tírale, aquí tienes este, es bien rápido, ¿cómo no vas a saber? O sea, ¿cómo no vas a poder? Pero ya cuando estás ahí, te das cuenta que no es tan fácil y que muchas cosas no sabríamos cómo hacerlas a lo mejor nosotros, ¿no? Y creo que así es la vida en general. Entonces, llegar a esa humildad, pues es a través de la experiencia que podemos contactar con ella. Entonces, me gusta mucho esa parte de Sócrates, el diálogo socrático. Yo difiero un poquito que yo siento que nosotros usamos más la fenomenología, que es más de explorar, pero el Ujú, diálogo socrático me gusta porque siento que Sócrates lo que ya tenía era como un saber un poquito prediseñado y trataba de llevar a las personas a que dieran esa respuesta, pero también creo que es algo que funciona mucho y yo quiero ponerlo aquí para educar, ¿sí? Para las ujú, ventas, para muchas cosas, también para la psicoterapia, por supuesto, también para los niños. Yo creo que nos puede sorprender cómo podemos ayudar a un niño a reflexionar por qué tiene que hacer o dejar de hacer algo a través de preguntas. Y que eso es ujú, tener paciencia, pero es creer que los niños también pueden, pueden ser parte de ir formando su propio conocimiento, de que no nada más yo le digo, no hagas esto porque soy tu papá o soy tu mamá, sino entender las razones, las consecuencias a través de preguntas que ellos a edades bien chiquititos, hasta 3, 4 años, si nosotros nos adecuamos un poquito más a su pensamiento, ellos pueden dar respuestas súper interesantes, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta que nos ayuda a llegar a conocimientos más profundos si la sabemos adaptar en diferentes contextos, ¿no? Y bueno, pues la parte de Platón de la caverna, donde pues a final de cuentas creo que es mucho la psicoterapia, ¿no? Donde podemos de nuevo como descubrir saberes
y que pues muchas veces desconocemos todo un mundo interno y que echándose esa lucecita vamos a aprender mucho de nosotros y del mundo en general, ¿no? Bueno, ya no me voy a extender más para aprovechar precisamente pues lo que viene Natalia a comentarnos también, que eran estas inquietudes, Natalia, de por qué, por qué estas personas pensaban así, o también no sé si querías decir algo de los primeros filósofos también, tú coméntanos un poquito aquí. Ujú. Ay, pues sí, va a ser un poquito difícil para comentarlo súper rápido, pero en general, como ya me repito, sus temporadas me hicieron a pensar y, o sea, dependiendo de cada cultura, ¿no? Por ejemplo, en mi cultura de Rusia, ¿cuándo eso empezó? Obviamente, solo podemos rastrear solo documentos escritos, ¿no? Y afortunadamente o desafortunadamente, lo único que tenemos hasta ahora y que se considera en Rusia como la raíz de filosofía o primeros ah, manuscritos cerca del tema del sentido de la vida, de cómo vivir la vida, pertenecen a las personas que estaban sirviendo en la iglesia. Eso pasó, empezaron a descubrirlo en 988 después de Cristo y hay varios formatos de los documentos que ahí están. Hay algunos que solo escriben los eventos que estaban pasando mm, durante este año. Hay manuscritos que se escriben como las reglas, como vivir una mejor vida para que tú salves tu alma, ¿no? Y hay unos escritos que son como una reflexión, como dificultades comunes de una persona. Y en general, entonces, en los tres esos ejemplos, yo veo una coincidencia, un deseo de, o sea, atender una alma, un sentido de la vida, algo que es muy existencial, ¿no? Que seguimos buscando, seguimos intentando entender, ¿no? Pero en el mismo tiempo lo que me llamó atención es que decían que solo completar la vida cotidiana no se consideraba una filosofía, que la filosofía es pensar más allá, más alto, más para toda humanidad, y no de la vida, de tus problemas cotidianos. Y aquí la verdad me chocó ese pensamiento porque justo con las presocráticos filósofos que estaban mencionando, ¿no? Ellos tuvieron esa oportunidad de pensar así, incluyendo porque tuvieron libertad, tiempo libre, ¿no? Libertad legal, tuvieron acceso a conocimiento y estaban, podrían articular, ¿no? Y como estábamos hablando antes, ni siquiera todos a lo mejor podrían nombrar precisamente idea que sabemos ahora, por ejemplo, que es un átomo, ¿no? Pero en su forma estaban intentando explicarlo con el idioma que tuvieron. Em, pero yo digo, la vida cotidiana a veces nos pasa, ¿no? No a veces, muchas veces nos pasa la vida cotidiana y tenemos que vivirla. Y creo que am, agregar filosofía a la vida cotidiana es algo, am, no, no, al contrario, no agregarlo, es quitar parte de la vida que es muy fundamental. Es casi como decir que ese tipo de existencia no pertenece a un sentido real. ¿Me explico? Entonces aquí a lo mejor me gustaría saber qué ustedes opinan, qué ustedes saben de la temporada anterior o de lo que conocen de México. La filosofía sí pertenece a algunas personas y se sale de solo ciertos estilos de vida o cómo lo ven. Y Es bueno, muy buena pregunta, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo puede hacer filosofía, pero como tú decías, Natalia, no todo el mundo tiene acceso a la información o al conocimiento. Y cuando no se tiene, o sea, toda la gente piensa y toda la gente se cuestiona y toda la gente tiene problemáticas, pero cuando no tenemos como conocimiento, como espacio para aprender,
Hay un dicho que dice, o sea, corremos el riesgo de volver a inventar la rueda, ¿no? O sea, de volver a tener ideas como de filosofía básicas que resulta que pues que ya que se escribieron hace siglos y que se han estado discutiendo desde hace siglos, pero si alguien no tuvo acceso a leer eso en un libro o a discutirlo con una persona que ha estudiado filosofía, pues va a decir, así como va a pensar que es una idea original, pensar en, no sé, en que toda la materia está compuesta de átomos, ¿no? Pero claro que en todos lados se da la filosofía. Ahora, ¿quién llega, quién tiene la posibilidad de escribir filosofía o de discutirla? Eso es lo que tal vez no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues en México pasó parecido a Rusia, o sea, también nosotros estábamos hablando antes de empezar a grabar, que como que el consenso que se tiene del primer filósofo mexicano fue el rey de Texcoco, Netzahualcóyotl, que era pues como los antiguos griegos que hacía de todo, ¿no? O sea, era rey, era filósofo, era poeta, era pues, ¿no? Era artista, ¿no? Y es más conocido por sus poemas que por su filosofía, porque él estaba muy en contacto con la naturaleza y él hablaba mucho de respetar el equilibrio con la naturaleza y cosas así. Y después, si seguimos estudiando filosofía mexicana, ya después vamos a encontrar solamente a frailes y monjas, porque siempre ese fue, al menos en el mundo occidental, esas eran las personas que tenían acceso a bibliotecas e incluso a aprender a leer, ¿no? Eran la gente que se dedicaba al clero, eran monjes, eran frailes, eran sacerdotes, eran monjas, porque podemos también discutir que Sor Juana, que era monja, que Ujú. hizo muchos escritos, que escribió poesía y también escribió prosa y también era una filósofa. Y cada quien habla pues de las particularidades y las problemáticas que les atraviesan, ¿no? Así como veíamos a Netzahualcóyotl que hablaba pues de la preservación del equilibrio con la naturaleza. Después vemos a Sor Juana que vivió en que podremos pensar que estaba adelantada a su época y básicamente ella hacía escritos feministas por toda la opresión que sufrió por haber nacido mujer, ¿no? Entonces, o sea, me parece que todos podemos hacer filosofía, pero la filosofía sin una base, pues como que tarda mucho en agarrar forma, ¿no? En avanzar, podríamos decir, no sé qué opinas tú, Amoral. Sí, bueno, igual opino esta parte, ¿no? Creo que al final, y creo que es una pregunta que vamos a hacer aquí, ¿qué inquietudes hemos tenido nosotros? A qué temas le hemos estado dando vueltas? Y cuando digo nosotros, no nada más me refiero a Natalia, Lucero y yo, sino ustedes que nos están escuchando, ¿sí? ¿Qué preguntas se han hecho de la vida, de ustedes, de los sentimientos en general? Seguramente habrá cuestionamientos que han tenido presentes, ¿no? O ideas que han surgido. Entonces, todos tenemos esa capacidad, pero tal vez no todos damos el tiempo. Tal vez no todos lo consideramos importante quedarnos en ese espacio de reflexión. Y la otra, también depende del contexto de vida, ¿no? Tener, tener un espacio tranquilo para poder reflexionar y poder plasmar lo que hay ahí. Creo que eso es un punto muy importante, ¿no? Hemos hablado aquí, por ejemplo, de Viena, en Austria, cuando estaba el Imperio Austrohúngaro, que precisamente hubo todo ese auge, ¿no? De música, de filosofía, de ciencias, todo esto. Había un ambiente que proveía que esas cosas se pudieran generar, pero tal vez sin ese ambiente, no sé si no es que no hagamos filosofía, a lo mejor va a haber una filosofía porque debe haber un entendimiento de cómo son las cosas, ¿sí? No vivimos como seres humanos sin un entendimiento prediseñado de cómo relacionarnos, de cómo enfrentar los problemas, pero a lo mejor más que una filosofía reflexiva va a ser una filosofía actuada, ¿sí? O sea, por ejemplo, a lo mejor incluso estar en los conflictos bélicos posiblemente haya una filosofía atrás de eso, el para qué estoy peleando ahí, el para qué estoy haciendo eso, por desquitarme, por defenderme, por buscar la paz, incluso de esa forma, o sea, debe haber un precepto antes que sea un motivador, ¿no? Entonces, Ujú. a lo mejor lo podemos decir aquí,
hay filosofía consolidada y tal vez hay filosofía en la que nos postramos, que son nuestras ideas, nuestras creencias que hemos adquirido, y desde ahí pues vamos actuando la vida, ¿no? Pero es una vida no reflexiva. Aquí hablaríamos de Heidegger, es una vida que he asumido que así es, no me la he apropiado, pero estoy actuando desde algunas razones. No sé, a mí me surge esto, ¿sí? Y creo que la ventaja de la filosofía ya estructurada es ese espacio de contemplar, que contemplar es reflexionar, contemplar es observar, contemplar es incluso meditar, precisamente nos prevé recursos para tomar la vida y mirar si nuestras razones son válidas o no, si nos gusta o no lo que hacemos, si estamos de verdad de acuerdo en cómo actuamos o no. Y creo que esa es la ventaja de la filosofía, ¿no? Como ir buscando cómo entiendo el mundo, cuáles son las razones que realmente me movilizan para hacer o dejar de hacer algo. Y esto yo lo conecto mucho con lo que decía Natalia, dejar la vida cotidiana, la vida continua sin reflexionar, pues a lo mejor caemos en una vida no auténtica, ¿sí? Ujú. Si no hacemos esas reflexiones. No sé, esto me va surgiendo. ¿Quieren decir algo más tú, Natalia, que inicias con esta parte muy interesante? Creo que me llamó la atención algo que mencionó Lucero y está relacionado con lo que estás diciendo tú, sí, pensar, reflejar, pero también como qué es lo que sentimos. Y Ujú, creo que como terapeutas observamos mucho, al menos con mis clientes, que estamos viviendo en una vida donde que está llena de información y que pensamos a lo mejor más de lo que se necesita, pero tenemos poco confidencia de sentir y entender el mundo por nuestras sensaciones, ¿no? Y de aquí surge poesía, arte, otra vez, algo que no sabes aún ponerlo en las palabras, pero lo puedes poner en formas, colores, movimientos. Y ahí, regresando otra vez a esas etapas de filosofía en Rusia, ah, como estaba muy unida con la religión, ¿no? Ah, llevaba esta como objetivo, ¿no? De educar a la gente, ¿no? Ayudarles, como dices, si no hay acceso a la educación, ahí era al menos alguna guía para que en la vida cotidiana tú podrías encontrar este sentido, porque si no tienes tiempo porque estás trabajando en el campo de día a noche, ¿no? A lo mejor tú sabes que aquí está tu sentido prediseñado, ¿no? Que ya puedes ah, asumarte y sentirte feliz con tu vida para otra vez pasar esta rutina diariamente. Aquí me siento un poco el conflicto porque pues siempre soy así. De un lado, acepto que no hay problema de asumir sentidos de alguien más, ¿no? O sea, como presets, como yo los llamo. Pero algo de mí, de todos modos, quiere que yo mismo encuentre mi mismo sentido. Ujú. Y no sé cómo encontrar este balance o cómo la gente decide que ya no quiere algo que les están ofreciendo su, no sé, religión o algo y quiere algo diferente. ¿Qué es lo que pasa dentro de la persona que ya tiene ese conflicto y busca algo diferente? que entraría como en una etapa de crisis, ¿no? Ujú. Ujú, Sí, sí, que es algo interesante. Esas crisis yo las describiría como ya no puedo caminar por aquí, ya no tengo una brújula, estoy perdido, esto ya no me orienta. Y a lo mejor yo lo primero, bueno, no sé, ahorita Lucero, te doy el espacio. Yo lo primero diría que hay que aceptar esos momentos de crisis, que aunque sean súper incómodos, hay que darles la bienvenida porque son el fruto, bueno, son la tierra para empezar a cosechar otras cosas, ¿no? Pero Ujú. generan a lo mejor tanta inquietud que lo que queremos muchas veces es una respuesta que nos quite esa inquietud, pero precisamente necesitamos, necesitamos poder quedarnos ahí un ratito, sostener esa incomodidad
porque eso nos va a permitir buscar, observar, cuestionar, el ir viendo me checa, no me checa, aunque es difícil estar ahí, pero porque y no lo podemos resolver porque necesitamos ese tiempo para asimilar esos nuevos conocimientos o ese nuevo ser que también soy ahora, ¿no? Porque creo que el conflicto es de ambos lados. Esto ya no me checa a mí porque yo he cambiado y porque la vida también yo ya no la puedo vivir desde ahí, ya no me lleva a lugares donde realmente yo me siento orientado. Ahorita estoy perdido, necesito primero encontrarme para después poder ver hacia dónde voy a ir. Pero yo diría mucho eso, abrazar, que suena feo, o sea, suena difícil, pero es sostener esa incomodidad. Creo que es un punto importante, ¿no? No es la solución, pero creo que es un paso. No sé, Lucero, ¿tú quieres comentar algo más ahí? Sí, rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero yo creo que al final de cuentas, sí, estas crisis, o sea, la manera más efectiva de afrontarlas es con autenticidad, ¿no? Porque el hecho de que una respuesta o un camino funcionaba y ahora ya no, eso no quiere decir que el camino antes no era auténtico, no era bueno, pero simplemente algo cambió, como dijiste tú, Amoravies. Cambié yo o cambió el camino, ¿no? Y volvemos aquí como a Heráclito, ¿no? Esto ya me parece muy parecido a la filosofía de Heráclito de nadie se baña dos veces en el mismo río. A veces sí, yo soy diferente o a veces el camino es diferente y el camino ya no me funciona o ya no me lleva. Y pues sí, aceptar la incomodidad de esa crisis y vivirla con autenticidad y decir, pues tengo que cambiar algo, ya no puedo estar aquí, ¿no? Y obviamente no es una decisión así de fácil, ¿no? Generalmente esos tipos de cambio, si de verdad están llevando una crisis, es porque conllevan muchas cosas, ¿no? No es una sola decisión grande, son como muchas decisiones chiquitas que van cambiando. Y es por eso que hay personas para quienes la religión es un consuelo y es un oasis y es una fuente de mucho bienestar y de tranquilidad y para otras personas es al contrario. Y no quiere decir que una persona esté bien y la otra no. Es simplemente que la autenticidad de cada uno nos lleva por otros lados, ¿no? Entonces, pues yo creo que de eso se trata. A veces un sentido propuesto o hecho para nosotros funciona, pero llega un momento en el que no, y de lo que se trata es de ser honesto conmigo mismo, no de decir, agradezco el tiempo que me sirvió y todo lo que hizo por mí, este camino, este sentido, este propósito, pero ya no, Ujú. ahora ya no, ahora tengo que buscar otro camino, tengo que cambiar de sentido o ya no me da sentido, ¿no? También al pensar en la cotidianidad también estaba pensando en el mito de Sísifo, ¿no? Pero no solo en el mito, sino en la reinterpretación de Camus, que decía, debemos imaginarnos a Sísifo feliz, cómo él encontró como propósito en esta tarea tan, no sé, tan Monótona. repetitiva, tan monótona, tan aburrida, pero encontró ahí como que su Ujú. bienestar y o sea, su sentido, su propósito Claro, en claro. empujar la piedra, Ujú. ¿no? Eh, Gracias, Lucero. Ujú. Natalia, para ir cerrando, ¿quieres comentar algo más? ¿Tú quieres dar otra respuesta a tus preguntas también? Pues sí, gracias a ustedes. Me recordaron algo que hablaban sobre Heráclitos, ¿no? Que seguimos siendo cambiándose siempre, pero seguimos siendo nosotros mismos. Creo que de ahí sale esa idea de yo auténtico, pero a Mm. veces nos pensamos que yo auténtico es algo fijo, algo que tenemos que descubrir y creo que esta idea que siempre cambiamos y siempre somos los mismos, dice sobre esa autenticidad, como que yo me sigo construyendo y descubriendo a mí mismo, pasando por varios, no sé, lugarcitos de este río que cambia porque la vida fluye, ¿no? La vida pasa con nosotros. Y sí, como dicen, abrazarlo, este cambio, porque estamos por abrir algo nuevo sobre nosotros. Seguimos siendo nosotros, pero vamos a abrir como, no sé, nuevo
rincón de nuestra casa interna, un capítulo nuevo que nos va a decir a nosotros quién somos y que nosotros vamos a escribir sobre nosotros mismos en el mismo tiempo. No creo que es una respuesta clara, que ya no voy a seguir pensando en esto, pero por el momento me da un consuelo. Sí. Sí, ahorita que te escucho, Natalia, ya para cerrar, yo también decía por ahí, Lengle creo que tiene un artículo y justo el concepto del artículo es el ser está en el devenir, ¿no? Donde uniendo la esencia y el cambio, y bueno, así somos, vamos transformándonos, descubriéndonos, pero también construyéndonos, vamos haciendo algo con nosotros mismos. Y retomando lo de las crisis, pues eso, ese hacer algo con nosotros mismos implica sostener la incomodidad y a lo mejor también vivir algunos duelos de que eso que me sostuvo, me orientó antes, ya no, y a lo mejor ya no puede ser, ¿sí? Y a lo mejor eso duele, que ya no me sostiene, que he perdido algo ahí, ¿sí? Y estoy en algo todavía que no entiendo muy bien, es lo cual es incómodo. Entonces es un proceso emocional también, pero es un proceso que seguramente bien vivido me va a ayudar a una mejor versión de mí. Creo que también es verlo así, es una oportunidad hacia autoparirme, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muy bien, bueno, pues coméntenos cuáles son sus crisis existenciales, qué se han cuestionado, qué temas, desde ya no entramos tanto a eso, pero también está planeado, qué temas desde pequeños le hemos dado vueltas y que a lo mejor nos han acompañado y que los hemos acomodado de diferentes formas, cuáles han sido sus cuestionamientos, sus momentos de crisis, sus momentos de cambio, las dudas que han tenido ahí, cómo los han vivido. Entonces, coméntenos por favor, denle like a los videos, compártanlos, si alguien más creen que les sirva esta información, pásensela por favor. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal y déjenos los comentarios para estar en diálogo con ustedes. Lucero, Natalia, ¿algo más que quieran decir para terminar, para despedirse? Muchas gracias. Dejen sus preguntas o sus respuestas. Si esta conversación les hizo llegar como que a una conclusión distinta o algo que no habían pensado, déjenlo en los comentarios. O si les despierta más preguntas, pónganlas y podemos empezar a crear tal vez algún episodio alrededor de esas preguntas o algo así. Gracias, Lucero. Natalia, tú para despedirte, ¿quieres decir algo? No, yo estoy bien por acá. Voy a seguir gestionando lo que estuvimos discutiendo hoy y verlo como yo lo aplico en mi vida. Pero por ahora sí, muchas gracias, fue un gusto. Okay. Gracias a ti también por estar acá, gracias, Lucero. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho.